Bueno, muy bien. Ante todo agradezco a la, la Academia de Agronomía y Veterinaria por brindarnos este lugar, que ojalá lo hubiéramos pensado hace casi como un año, donde la doctora Chan, Raquel, vino y nos quedamos en ascuas porque teníamos todos los establecimientos normales cerrados. Así que afortunadamente hoy, si bien la cosa no cambió mucho desde el punto de vista institucional, por lo menos tenemos esta casa que nos acoge. Entonces, ante todo, eh, a Lía la conozco, a Raquel, la conozco hace tiempo desde el CONICET, donde raramente opinábamos lo mismo en casi todo. Entonces, claro, uno busca sus semejantes, ¿no? Y bueno, voy a leer algo sobre Raquel, la doctora Raquel Liachán. Si alguien quiere saber cuántos papers publicó, qué hizo, cuántos becarios, cuántos doctorandos, más de 16, tuvo, no se lo voy a contar, porque no tiene ningún sentido. Acá elegimos a la gente por cómo es. Entonces empiezo, es un gran honor, lógicamente, Gracias. presentar hoy a la doctora Raquel Liachán, investigadora superior del CONICET y es profesora titular en la Universidad Nacional del Litoral. Aquí nos acompaña el señor vicedecano. Hoy se incorpora como académica en nuestra Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. La doctora Chan es reconocida internacionalmente por su liderazgo en el desarrollo de cultivos transgénicos resistentes a la sequía. No solo por eso, pero es lo que más propaganda le da, digamos así. Así es. Resultado de más de 2 décadas de investigación en biología molecular y fisiología vegetal. Entre sus aportes más destacados, todo depende, eso es lo que opinan algunos, se encuentra el aislamiento y la caracterización del gen HB4, que dio origen a las variedades de trigo y soja con mayor tolerancia al estrés hídrico. Estos desarrollos han sido publicados en revistas de fuste de referencia como Plant Journal, Plant Molecular Biology y Transgenic Research y constituyen un ejemplo concreto de cómo la ciencia argentina puede generar conocimientos de frontera con aplicación práctica. Su trabajo trascendió los laboratorios y se convirtió en una tecnología aplicada, ¿sí? Transferida a la producción agrícola de nuestro país, con el potencial de aliviar la pobreza rural y fortalecer la seguridad alimentaria. La resistencia a la sequía no solo significa más productividad, sino también más estabilidad y oportunidades para miles de familias productoras. La doctora Chan también se ha destacado como divulgadora científica incansable, participando en conferencias, entrevistas, publicaciones de divulgación y actividades educativas que acercan la biotecnología al público en general. Su claridad, entusiasmo, me consta, y compromiso, también me consta, con la sociedad han sido fundamentales para derribar mitos y promover un diálogo informado sobre los transgénicos y su impacto. A su prestigiosa carrera como investigadora se suma su vocación formadora, habiendo dirigido múltiples tesis doctorales, ¿sí?, y maestrías, impulsando la formación de jóvenes científicos y contribuyendo al desarrollo de una comunidad académica sólida y creativa. Ahora bien, la Academia de Farmacia y Bioquímica tiene misiones fundamentales, entre ellas impulsar el progreso científico, mejorar la salud pública y promover la comprensión pública de la ciencia farmacéutica y bioquímica. Para lograrlo,
nos enfocamos en los siguientes objetivos claves: fomentar la investigación de alta calidad, promover la educación continua, asesorar al gobierno y al público, impulsar la colaboración interprofesional, defender la profesión, garantizar la ética y el profesionalismo, comunicar la ciencia al público y federalizar la participación de farmacéuticos y bioquímicos. Por lo que designamos académicos titulares y correspondientes de todas las regiones del país, para asegurar que los intereses de todos los profesionales e investigadores estén debidamente representados. Dentro de este contexto, Raquel Liachán cumple holgadamente con estas premisas. Hoy la recibimos como académica, celebrando no solo a una investigadora de excelencia y a una divulgadora comprometida, sino también a una mujer pionera que ha puesto la ciencia argentina en el escenario internacional y que ha demostrado con hechos que la investigación puede transformar la realidad de un país. Muchas gracias. Entonces, no peleábamos tanto. No, al contrario. Bueno, muchas gracias, Jean-Paul, muchas gracias a toda la gente de la academia por recibirme como un igual, como un par o lo que sea. No crean todo lo que dijo Jean-Paul. Esto no se ve, lo que yo tengo en la pantalla, no sé si algo... A ver, ahora sí. Muchas gracias. Es realmente un honor estar acá. Como dijo Jean-Paul, eso sí, lo de la divulgación es importante, es una parte muy importante de la tarea que he hecho con santa paciencia. No voy a decir que no me he cansado, pero bueno. Y la docencia, muchos doctorandos, y más de 16, ya van 20 y 5 en curso. Así que formé gente, muchos de ellos estoy muy orgullosa. Muy orgullosa. Lamento mucho que se haya ido, por ejemplo, Pablo Banabela, que fue doctorando mío. Hoy es el editor in chief de Plancel, la revista más prestigiosa de plantas. Obviamente es su mérito. Pero bueno, a uno le da cierto orgullo haberlo formado y en los primeros pasos que su primer paper fuera conmigo y su tesis fuera conmigo. Después siguió su propio camino. Yo les voy a contar un poco una historia larga, no toda, pobre, porque si no los voy a matar. Desde la tesis no voy a empezar, ni del postdoc. Empiezo después de como investigadora ya en Argentina. Voy a tratar de ir rápido por las cosas que ya están muy publicadas y voy a tratar de centrarme un poquito más en las que no están publicadas para que sea un poco más divertido. Y es más divertido si me preguntan, si me paran. Estoy súper acostumbrada, no hay problema en que me paren, me pregunten. Lo que no se entienda, por ahí doy por sentado algunas cosas y no todo el público está súper al tanto de algunas técnicas que nosotros usamos. Como dijo Jean-Paul, yo soy famosa por eso, pero en realidad no es todo nuestro trabajo. Hoy voy a mostrar medio un poco la historia de eso y otras aplicaciones que tenemos. Tenemos todo un lugar de ciencia básica que es la que apoya todo esto, que sin esa ciencia jamás hubiésemos podido hacer lo otro que hacemos. Pero requeriría 3 o 4 horas de charla y me van a tirar con zapallos, así que voy a hablar un poco de esta historia de HB4, que es el más famoso. Y nuestro grupo se centró desde el inicio en el estudio de cómo las plantas responden al medio ambiente. O sea, las plantas son organismos sésiles, o sea, no han evolucionado con movimiento, y la no evolución con movimiento viene de que su energía la obtienen de la fotosíntesis. La fotosíntesis es la utilización de la energía solar y la luz solar es ubicua, está en cualquier lugar del planeta. Ellas no se mueven. Los movimientos que ustedes han leído en algún lado son muy mínimos, que fototropismo, o sea que se mueven un poquito hacia el sol, pero en realidad no caminan como hacemos nosotros los animales, que si no hay agua vamos a otro lado, o si hace mucho frío nos vamos a un lugar más cálido, digamos nosotros, pero los pájaros lo hacen. Las famosas bandadas que migran en primavera hacia lugares mejores. Eso no quiere decir que no se adapten a todas las cosas que les pasan, que son frío, calor, suelos, etcétera, y se van adaptando. ¿Cómo se adaptan? Es muy complejo
Y realmente contestar esto es prácticamente imposible, así que de entrada bajen las expectativas. Hicimos una contribución así muy pequeña para tratar de entender cómo hacen estas plantitas para aguantarse un tiempo más largo sin agua. ¿Por qué elegimos lo del agua? A ver, un poco esto esquematiza lo que venimos haciendo en química biológica básica, súper básica, con las tecnologías básicas, microscopía confocal, interacción proteína-ADN, plantas, digamos, histoquímica, y cómo llegamos a esto otro que no sin ayuda, que es un ensayo a campo. Un poco de introducción, este es un resumen de los desastres mundiales en un periodo de 16 años, no sé si ahora sería igual o peor. Ustedes ven, digamos, las inundaciones son las más frecuentes, que son las celeste clarito, y las sequías son mucho más estables a lo largo de esos 16 años. Sin embargo, cuando uno mira las pérdidas en cultivos a nivel mundial, la sequía es la ganadora. O sea, no es que la inundación no sea importante y no genere pérdidas, sino que como la sequía es lo que genera un 50% de la pérdida del potencial de los cultivos a nivel mundial. Es como más constante y muy dañina, más dañina que la inundación o el anegamiento, que son dos formas de inundación, o sea, de exceso de agua que afectan las plantas. La primera pregunta es, ¿todas las plantas toleran igual? Y la respuesta es muy obvia, sabemos que no. O sea, si ustedes miran a su alrededor, van a ver un camalote flotando en el agua, lo sacan del agua, el camalote no vive más. Y después ven un cactus en el desierto y la pasa bárbaro sin agua durante mucho tiempo. El problema es que ni el cactus ni el camalote se comen. O sea, y lo que estamos buscando y lo que busca la humanidad, me refiero a lo que necesitamos es comida y energía. Y la comida y la energía provienen de plantas que hoy llamamos cultivos, o sea, plantas que sembramos masivamente en muchas hectáreas para generar alimento para una población mundial cada vez más demandante y creciente. Entonces, de todas formas, uno se pregunta, ¿por qué el cactus se le aguanta más y por qué el camalote se le aguanta menos? Tiene que haber algo que los define. Y de esa forma nos pusimos a estudiar un poco este sistema. Esto que ven acá está totalmente desactualizado y sería mucho peor y más confuso, pero eso es lo que le pasa a una planta cuando recibe una señal, puede ser de sequía, en este caso por ahí es de sequía, pero cualquier otra señal podría ser de baja luz. Se encienden un montón de genes, se apagan otro montón de genes, se encienden vías de transducción de señales completas, se sintetizan metabolitos, se degradan metabolitos, proteínas enteras se degradan, otras se sintetizan. La planta tiene un metabolismo activo continuo para poder adaptarse al medio ambiente. En esa mezcla o secuencia de reacciones que tiene una planta, cada uno de esos cositos es un gen, los amarillos, y las proteínas son las celestitas. Cada uno de esos tiene una función en la respuesta. ¿Qué función tiene? No sé. Abarcar este problema es prácticamente imposible y dijimos, bueno, hagamos nuestra pequeña contribución, y para hacer nuestra pequeña contribución elegimos las proteínas que se llamaban factores de transcripción o que se siguen llamando, que son proteínas capaces de unir el ADN, y cuando unen al ADN hacen que un gen se transcriba rápidamente o se inhiba su transcripción totalmente. Entonces, son como reguladores master switch que hacen que una vía de transducción de señales completas se enciende con un tipo de efecto dominó o se apague totalmente. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir arriba de lo que es la cadena de señalización a estudiar un poco eso. En realidad, en ese entonces no se hablaba casi, cuando empezamos con esto de epigenética, ahora hay otras cosas más arriba. Y hay un montón de cosas que son post-transcripcionales antes de llegar a una proteína, o sea, los niveles de regulación de, digamos, lo que es la expresión génica en plantas se da en muchísimos niveles. Y había que elegir una familia de factores de transcripción. Hay montones en las plantas, montones. Las plantas tienen más que los animales mucha regulación a nivel transcripcional y tienen 6% de sus genes codifican factores de transcripción.
O sea, tienen una presencia de lo que es transcripcional muy, muy fuerte. Entonces, elegimos una familia, que es la familia que tiene homeodominio. Los homeodominios se descubrieron primariamente en Drosophila por mutaciones puntuales que generaban el cambio de un segmento corporal por otro, o sea, lo que se llama una mutación homeótica, una pata se convertía en antena o viceversa con una única mutación puntual. Esos homeodominios son, en realidad es un motivo o dominio, digamos que está formado por 3 hélices alfa unidos por una vuelta y un rulo, y una única mutación generaba cambios homeóticos en los animales monstruosos. En las plantas no. En las plantas, las proteínas que tienen homeodominio no tienen función homeótica. Hay otras que tienen eso que se llaman, otros factores de transcripción, se llaman los MATs, eso lo enseñamos en biología molecular, pero bueno, no me voy a meter en eso porque es larguísimo. Nos vamos a quedar con los de homeodominio, que a su vez se dividen en todas estas subfamilias, y elegimos una, que es la subfamilia que se llama homeodominio cierre de leucinas. En realidad es el mismo de homeodominio con las 3 hélices unidas por la vuelta del rulo, unido a un cierre de leucinas que dimeriza con otro cierre de leucinas. ¿Por qué elegimos esto? Elegimos esto porque este tipo de factores de transcripción es solo de plantas. No existen animales, si bien existen los homeodominios, existen los cierres de leucina, no existen los HDCIP o homeodominios asociados a los cierres de leucina. Y al ser únicos de plantas, se nos ocurrió a nosotros y a otra gente también en la comunidad científica que tenían que estar asociados a eventos que son exclusivos de las plantas. ¿Y cuáles son los eventos que son exclusivos de la planta? Justamente la adaptación al medio ambiente o el desarrollo en respuesta a la adaptación al medio ambiente. Y no nos equivocamos mucho en eso de que estos factores eran muy, muy importantes. Notoriamente los homeodominios en animales unen como monómeros al ADN y en plantas no. Si no tienen este cierre de leucinas, este leucin zipper, son incapaces de unir al ADN. Esto ya es bastante posterior de la decisión de este, pero voy a ir para atrás y para adelante. Estas son las 4 subfamilias en las cuales se dividen los homeodominios cierre de leucinas en la planta más simple que hay, que es Arabidopsis thaliana, que es el modelo de dicotiledonias que se usa en plantas. Como verán, tienen 4 tipos. De esos 4 tipos había que elegir también uno. Y de esos uno. O sea, que se imaginan que uno a veces se cree que uno hace grandes cosas y uno apenas hace un puntito de lo que hay que hacer. Y de lo que hay que saber. Hay mucho por saber. Bueno, elegimos la subfamilia 1, que tenía más respuestas. Acá tenemos el estudio hecho en Arabidopsis a través de transcriptomas no nuestros. Uno lo saca de base de datos y ve de transcriptomas generales, donde alguien hizo cómo responde una plántula chiquita a frío. Y salen todos los transcriptos regulados. Entonces después uno junta esa información de alguna forma y dice: este tipo de factores de transcripción, los tipo 1 de la familia HDCIP, son los que más responden a factores ambientales. Entonces nos interesaba eso, teníamos esa información y acá viene un poco cómo se estudian estas cosas. Arabidopsis es una planta modelo, es chiquita, es bastante feíta, digamos, no tiene ni valor ornamental, ni valor alimenticio, no tiene nada. Tiene algunas ventajas, fue la primera de la cual se secuenció el genoma completo, eso fue en el año 2000, y tiene una ventaja mayor que esa, porque después salieron otros genomas, y que al ser tan pequeña permite que en laboratorios chicos, como los que tenemos la mayoría, de los que estudiamos este tipo de cosas, uno en una salita pequeña pueda tener decenas de experimentos distintos. Entonces uno puede poner un montón de plantitas en el mismo lugar. El error, o sea, ¿a quién le importa Arabidopsis? Aparte de los científicos, a nadie, realmente, como les digo, ni siquiera para adornar, es feíta, feíta con ganas. O sea, una planta así, como salen todos los palitos para todos lados, no tiene una flor chiquita.
Y el error que cometemos mucho, yo trato de no cometerlo más, pero sí lo he cometido y muchos de mis colegas, es creer que todo lo que nosotros estudiamos en Arabidopsis es válido en un cultivo. El camino de ahí hasta ahí es como ir a pie de acá a Córdoba, yo qué sé, o sea, es realmente largo. Y muchas de las cosas que uno estudia en los modelos, y esto debe pasar en animales también, cuando uno quiere ir realmente al target, o sea, al blanco para el cual está destinado lo que uno está haciendo, se da cuenta de que no es lo mismo. Y no es lo mismo, no tanto porque las plantas reaccionen tan distinto, a pesar de que, por ejemplo, una planta de trigo es infinitamente distinta que una planta de Arabidopsis, los mecanismos moleculares centrales están bastante conservados. Hay cosas que son distintas, pero por eso una es así, la otra es así, y tienen otro montón de diferencias, pero tienen un montón de mecanismos moleculares que están conservados. La diferencia mayor con la cual uno se encuentra y ahí se da de cabeza contra la pared es la diferencia entre hacer un experimento súper controlado en un laboratorio y después ir a un campo experimental donde está lleno de palomas, loros, hormigas, hongos. La tierra es irregular. Nosotros hasta ahí en el predio de Conicet Santa Fe tenemos víboras, tenemos de todo. O sea, todo lo que se les ocurra como ser vivo anda por ahí y todo eso interacciona con las plantas. Entonces, de lo que uno hace en el laboratorio o en la cámara de cultivo, todo cuidadito, le saca el agua. Y después mira, sin agua, esta se porta mejor que esta, hay que verlo en el campo. O sea, se sacan muchas conclusiones, se hacen las cosas bien, pero se interpretan mal. Se sacan muchas conclusiones de cosas que no se deberían sacar. En ese momento nosotros pensábamos que habíamos descubierto la pólvora cuando... Bueno, me estoy adelantando un poco. Primero empezamos a trabajar con girasol, ahora vuelvo a este tema. ¿Y por qué trabajamos con girasol? Girasol es una planta re compleja, enorme, hermosa, por cierto, o sea, la flor del girasol que todos conocen, pero en Argentina nunca hay plata para trabajar. Y girasol era un cultivo de mucho interés en ese momento cuando empezamos a pedir plata, y Arabidopsis no lo era. Entonces dijimos, con un criterio muy naif, vamos a estudiar los factores de transcripción de girasol. Estoy hablando del año 1993, 1994. El genoma de Arabidopsis se dilucidó en el año 2000, o sea, 7, 8 años después que eso, y el de girasol en 2017. Y tiene unos 5 órdenes de magnitud más grande que el de Arabidopsis. O sea que hasta el día de hoy girasol es una planta que no se puede transformar. O sea, nada, era una locura meterse con girasol. Absolutamente. Visto con el diario del lunes, una locura absoluta. Y sin embargo, bueno, girasol nos dio un montón de genes muy particulares. Girasol es una planta que se adapta mucho mejor al medio ambiente que los cultivos normales que conocemos, trigo, maíz y soja. Y empezamos muy a mano, ni les cuento con qué técnicas. Bueno, a ustedes les puedo contar porque creo que la edad media no es de 25 como la de los becarios. Entonces, saben que uno sacaba los genes a mano sin saber el genoma, con algún oligonucleótido degenerado, de ahí sacaba el otro pedacito haciendo cromosoma booking para el otro lado. Y una tesis doctoral entera era sacar un gen completo, porque eso llevaba años y obviamente secuenciábamos a mano. Algo que mis becarios no tienen la menor idea ni qué es ni por dónde se empieza, o sea, salvo en el libro de texto, pero hacíamos esas cosas y eso llevaba mucho tiempo. Pero de esa forma logramos sacar algunos genes de girasol que codificaban factores de transcripción, varios, después le estudiábamos la expresión y después lo metíamos en forma transgénica en Arabidopsis, porque Arabidopsis es una planta que se puede transformar. Y estudiábamos el fenotipo diferencial cuando lo había. Un montón de veces uno lo miraba así y no veía absolutamente nada. La planta parecía igual con gen que sin gen exógeno, hasta que uno lo ponía en determinadas condiciones de estrés. Ahí se revelaba el fenotipo diferencial. Y 2004, ayer la vi a María Teresa Teleguiñón, que me acuerdo que dio una charlita que sería la 10ª parte de la de hoy,
O sea que termina en el fenotipo y ella me dijo, vos sos muy afortunada porque vos tenés fenotipo. Y eso me quedó grabado hasta el día de hoy, que además siempre le digo a Tere, ella era para mí una profesora, alguien realmente era una autoridad, yo era una cría que apenas había vuelto del exterior, y ella me dijo, vos tenés fenotipo. Y ya a veces se los digo a mis becarios porque me sigue dando gracia esa oración, pero tenía mucha razón. Encontrar un fenotipo diferencial para poder asignarle la función a un gen es casi todo. Y muchas veces no es fácil de encontrárselo, seguramente tiene una función, pero uno no encuentra las condiciones en las cuales esa función se exprese de forma tal de verla. Y ahí encontramos al famoso HB4, que cuando se lo poníamos a Arabidopsis las dejábamos secar totalmente, después las regábamos, veíamos que las plantas sin transformarse habían muerto y las plantas que tenían el transgén sobrevivían. Y ahí es donde creímos que habíamos encontrado todo, pero con los años les puedo decir que este experimento era un horror. O sea, y no se debe hacer. O sea, no se debe secar las plantas a muerte, porque no es eso lo que pasa en la agricultura. En la agricultura lo que se hace es poco riego o poca precipitación anual, pero si hay sequía total, es un desierto, las plantas se van a morir, no van a pescar justo el momento en que uno le va a llover encima y se van a recuperar. O sea, este tipo de experimentos se hace, sigue haciendo, uno llega a un montón de papers con eso, pero no es un experimento bien hecho. O sí está bien hecho, pero no bien interpretado. A ver, que una planta sea tolerante a una sequía a muerte no es una característica tan deseable. Es buena, pero no es tan deseable. Esto es lo mismo, digamos, con otras plantas, no importa, más plantas, porque bueno, esa sobrevive, pero no se puede comer tampoco. O sea, estar ahí solo y sobrevivir no es una virtud per se. Y en 2011 salió este paper del grupo de Dirk Kinsey, que es una autoridad también en fisiología vegetal y en biología molecular vegetal, en el que describen por primera vez un robot fenotipador. Ellos consiguen hacer una cosa automatizada que toma las plantas, les da agua, las va pesando, va mirando, le va sacando fotos, etcétera, para fenotipar esas plantas. Para hacer esto le pide a 25 colegas que le manden plantas que habían sido ya publicadas como tolerantes a sequía. Entonces, que ya estaban estudiadas, ya estaban publicadas y sobre todo que estaban publicadas en revistas de alto impacto. Y las pone en este fenotipador y cuando las pone en el fenotipador las pone bien regadas. Ese es uno de los experimentos. Y el otro experimento es le baja el riego, creo 70%, no me acuerdo el número, que es un estrés moderado, y en ambos casos mide la producción al final. Siempre con Arabidopsis. Y se da cuenta que en condiciones de estrés moderado o cuando las plantas tienen agua normalmente, las plantas transgénicas publicadas como la quinta maravilla del mundo tienen una penalidad enorme en la producción. O sea, debe haber ganado la bendición de sus 25 colegas que todavía deben estar diciendo por qué le mandé las plantas, pero en realidad les tiró abajo esa interpretación de que la planta que era muy tolerante era una planta que servía. La realidad es que la planta, cuando tenía agua, era una planta que tenía penalidad. Y a un productor ustedes no le pueden decir, mire, siembre esta planta, suponiendo que esto estuviera en un cultivo. Si no llueve, le va a dar mucho mejor y le va a producir más. Ahora, si llega a llover, usted va a perder el 30%, porque se la tira para la cabeza, porque ustedes saben que la meteorología todavía es algo con muchas dudas, es difícil saber cuál va a ser el clima, entonces es muy difícil prever cómo va a estar la estación y decir este año la siembro, el año que viene no. ¿Por qué pasa eso? Por algo muy simple. Las plantas están un poco falladas en la naturaleza y por el mismo agujero que se llama estoma es por el cual evaporan agua y por el cual fijan dióxido de carbono. Entonces, cuando la planta siente que no tiene agua, cierra los estomas inmediatamente, tiene 2 células de la guarda que se cierran
y deja de fijar dióxido de carbono. Entonces la planta, que normalmente es tolerante a sequía, tiende a vivir más largo o más tiempo con los estomas cerrados. Entonces, aunque tenga agua, es como que le cuesta llegar la señal ahora y abro un poco. Entonces produce menos. O sea, en realidad es una respuesta de la planta a la naturaleza. Nosotros no tuvimos ese problema, y no porque hayamos hecho las cosas mejor, y eso hay que tenerlo claro, simplemente porque tuvimos suerte. Nuestras plantas, que eran tolerantes a esa sequía extrema, que yo les dije en ese experimento, que estaban feas, que estaba mal hecho, no cerraban los estomas, son en cierto modo, no diría ciegas, pero sí miopes a la sequía, lo mantienen abierto como que no se enteraron que hay sequía, y lo que tienen es un mecanismo molecular que es la inhibición de la vía de señalización del etileno. El etileno es la hormona que hace que las plantas maduren, se enezcan, o sea, se pongan amarillas, den los frutos y se mueran. Al no percibir el etileno, por tener inhibidas todos los genes de percepción que codifican los receptores de etileno, las plantas como que no se dan cuenta que hay sequía y siguen con felices de la vida produciendo. ¿Qué pasa? Si sigue habiendo sequía, se mueren, no hay magia. No hay ningún ser vivo que viva sin agua. Pero durante un tiempo bastante más largo que las otras, siguen produciendo porque no se enteran de que hay sequía. Y esa es la gran maravilla de HB4 en cierto modo. O sea, hacerle creer a la planta que está todo bien, o sea, una negación, no quiero hacer analogías con cuestiones políticas, está todo bien, y la planta sigue hasta que si sigue así se va a morir. Pero si no sigue así y llueve en algún momento, esa planta va a producir mucho más que la planta que no tiene el transgeno. Hicimos un transcriptoma de esto, en ese entonces no se hacían RNA-seq, se hacía microarrays, o sea, lo hicimos con unos franceses porque obviamente nosotros no teníamos ni la plata para pagar esto ni en sueños, son experimentos realmente muy caros, y ahí descubrimos que todos los genes estaban regulados en las plantas transgénicas, o sea, era impresionante la cantidad de vías de señalización. La del etileno la descubrimos ahí. También descubrimos que los genes típicos de respuesta a sequía no se movían, no les pasaba nada, y en forma absolutamente casual, como casi todo, Pablo Manabela, una vez, el chico yo creí que estaba la foto de se me debe haber salido, no importa. Entra a la cámara desesperado, dice, tenemos una invasión de moscas, se comieron todo. Era una cámara que es como un cuartito así, digamos, a ver, 3x3, algo así, es el tamaño de una cámara, metros. Dice, está todo comido. Dice, ahí están las plantas de HB4 como si nada les hubiera pasado. Una desgracia, eran los experimentos de todos los demás becarios, pero bueno, uno saca a veces ventaja de las desgracias, y lo que descubrimos es que era que la vía de jasmónico, que es la de respuesta a insectos, estaba súper aumentada en las plantas, y entonces las plantas, lo estudiamos bien, todo esto termina en papers de alto impacto, pero no me voy a detener en cada uno de los mecanismos, pero lo estudiamos bien, y fisiológicamente le dimos de comer fabricamos una cosa que era como un vidrio, como un tubo, con un agujero, donde ahí poníamos las moscas estas horribles que se llaman Bradilla infestan. Pobres los que trabajan con moscas, no se sientan ofendidos, pero era bastante asqueroso. Y de un lado tenían las plantas HB4, del otro lado tenían las plantas normales, y las moscas se iban todas a las normales. Entonces lo que estaba pasando es que había una emisión de volátiles verdes, que son como señales inmunológicas que desprende la planta para avisarle a las otras hojas que viene un bicho a comérselas, y entonces ellas rápida, yo no lo siento ese olor, pero se ve que las moscas sí se iban hacia las otras. Entonces después hicimos otros experimentos de obligarlas a comer directamente, o sea, solo darles eso en un frasco, y lo que vimos es eso, teníamos no era una toxina, les inhibía un poco el desarrollo. Tardaban bastante más días en llegar a adultez comiendo eso solo, no las mataba, no era como la BT, digamos, algo que es una toxina, pero
sí les inhibía el desarrollo. O sea, tenía un doble efecto. Por un lado tenía la emisión de ácidos, de volátiles verdes de la vida jasmónico, y por otro lado esta cuestión de la inhibición de la digestión o de lo que sea, que hacía que estas moscas no crecieran. Eso no se sostuvo a campo, yo lo noté ahí, porque después incluso había algunos problemas regulatorios, nos dijeron, no, pero cuando lo midieron así a gran escala, los bichos o por lo menos los bichos naturales que hay en el campo no se escapaban particularmente de estas plantas más que de las otras. O sea, no es que no se sostuvo a campo, lo que nosotros vimos estaba bien, solo que en un ambiente natural, con otro tipo de bichos que volaban, eso no se sostenía. Después estudiamos esto, voy muy rápido con esto de la simetría, que descubrimos que HB4 altera la simetría de la hoja. Si ustedes me preguntan para qué sirve lo de la simetría, no tengo la menor idea, pero descubrí cuando vimos eso que hay una bibliografía inconmensurable acerca de la simetría de los animales o de lo que es la asimetría. Fue bastante interesante por eso, cuando nos parten así por la mitad, para nada somos iguales de un lado y del otro. Y de plantas había muy poco, la verdad que no sé si esto estaba relacionado, un poco lo dejamos de lado porque bueno, no se puede hacer todo, fue un proyecto divertido. Un poco de bioquímica, por acá no voy a pasar tampoco muy rápido, haciendo Banshee, o sea, como retardo de las electroforesis en gel, no usamos más radioactivo, técnica medio la tuvimos que dejar. Y nos hacíamos todo esto en paralelo, la pregunta de por qué HB4 generaba todo esto y sus teóricamente homólogos de otras especies no lo hacían. O sea, uno agarra HDCIP de esta misma familia, de otro montón de plantas, transforma Arabidopsis y no tiene el mismo comportamiento. Y llevó muchos años darnos cuenta de esto porque hizo falta que liberaran un montón de genomas para que uno de los becarios, que se llama Agustín Arce, hoy es investigador, descubriera que había motivos muy pequeños conservados fuera del dominio HD y CIP. O sea, en la parte amino y carboxilo terminal, como no estaban conservados dentro de la familia, la única forma de descubrir que tenían alguna importancia fue que hubiera un montón de genomas, porque notoriamente en los miembros de otros genomas estaba esa conservación. Y que mirándolos, HB4 tenía un carboxilo terminal muy divergente. No se parecía a nadie, realmente era muy distinto de todos. Entonces, bueno, estudiamos bastante eso y lo que hicimos, que fue tesina de una de las chicas, este es Agustín, no sé por qué se me perdió la foto de Manabela, se va a enojar si me ve, pero... hicimos quimeras, o sea, hicimos construcciones genéticas donde poníamos el carboxilo de una proteína con el HDCIP de la otra, de muchas de las familias, y vimos que los fenotipos que se generaban, o sea, teníamos plantas transgénicas, mirábamos los fenotipos, y los fenotipos generados eran responsabilidad del carboxilo terminal. De hecho, todos los homedominios unen la misma secuencia pseudopalindrómica que es AAT, AOT, ATTG. O sea que en eso no se diferencian. Se pueden diferenciar en los patrones de expresión y en esto otro, que estos carboxilos terminales, que no sabemos mucho qué hacen, estaban ahí. Esto es la parte básica de esto y ahí nos vamos de cómo se llega de la biomolécula al mercado. Y están todos esos pasos, no me quedó la figura final, pero bueno, en rojo tendría que estar todo esto de abajo, porque son los infinitos pasos en los cuales esto puede fracasar y uno tiene que volver al punto de partida y buscar otra biomolécula. Digamos, para que vaya bien uno tiene que hacer el sistema modelo, hacer la plantita modelo, estudiar el fenotipo, después tiene que transformar un cultivo, el cultivo lo tiene que ver en la cámara, después de la cámara al invernadero, después del invernadero al campo. Después del campo en muchos campos, porque no es lo mismo un ambiente que otro ambiente, y después de eso pasar por toda la regulatoria, después si tiene suerte llega al mercado. Todo eso se hizo con HB4, y eso fue gracias a mucha gente que intervino, pero voy a nombrar particularmente a dos actores, aparte de nuestro grupo, que obviamente hubo muchas personas que estuvieron trabajando.
Los ecofisiólogos. Yo me asocié con los ecofisiólogos, los agrónomos. Sin ellos hubiese sido imposible. En particular, me acuerdo, 2010, 2011, me invitaron a algún congreso, que no me acuerdo, era en Mar del Plata, no me acuerdo, se llamaba Ecofisiología. Me invitaron a hablar de esto y estaba la que hoy es mi entrañable colega y amiga María Elena Otegui, y yo mostré y me dijo, sin ningún miramiento desde el público y delante de toda la gente, es muy fácil mejorar una porquería. Me dice, tenés ahí esa plantita. Ella sí no es de la, digamos, una persona diplomática, no lo es hoy tampoco, pero es valiosísima, trabaja muchísimo, sabe muchísimo. Y me dijo de todo. Yo me defendí como pude en esa charla, no fue muy agradable, pero dijo esa plantita chiquita, no sé qué, chupa poca agua, es por eso que no sé qué. Yo dije, bueno, como dice el viejo dicho, si no los vences, únete a ellos. La llamé, le dije, trabaja conmigo. Y encantada agarró, y a partir de ahí yo no sé, demostré por lo menos 10 o 12 publicaciones juntas, ella haciendo la parte ecofisiológica y yo la parte molecular, y hemos llegado a muy buen puerto. Y por supuesto el otro actor importante que ahora está en caída libre era la empresa Bioceres, que podían hacer algo que nosotros no podíamos hacer, que es escalar esto a todos los campos, no solo de este país, sino en Estados Unidos, en Bolivia, en Paraguay, etc. Está mucho más allá de nuestras posibilidades, ni económicas ni de capacidades. Y eso hizo que se hiciera todo este recorrido, que ahí está la foto de María, es así pequeña como ese, venía con la camioneta a las 6 de la mañana a Santa Fe, a las 6 de la mañana estábamos sembrando las dos en pleno verano con el calor que hacía, ni les explico. Ella en la camioneta era una caja de Pandora, empezaba a sacar con qué medir esto, con qué me sembrar al mismo tiempo. Es una persona extraordinaria. Así que hicimos todo esto y llegamos, bueno, estos son ensayos más de Bioceres, pero nosotros también llegamos a hacer nuestros propios ensayos, que creo, bueno, deben estar en una diapositiva más adelante. Pero en realidad, mientras nosotros hacíamos pequeños ensayos, estudiábamos bien la fisiología con todos los detalles, con todos los componentes de rendimiento, aprendí un vocabulario que para mí era chino básico. Cuando me hablaban del PMP, el gozo no sé qué, el ASI en el maíz. O sea, un montón de palabras que tuve que ir aprendiendo. Obviamente no me hice ecofisióloga, estoy lejos de eso, pero sí aprendí el valor de trabajar en cooperación y en forma interdisciplinaria con gente de muy distinta formación, pero que tiene aportes valiosísimos para hacer. Ese es nuestro invernadero, que fue un apoyo muy grande en 2014, costó una fortuna, una pequeña fortuna, y hasta hace bien poco, no sé si eso cambió, es el único invernadero de bioseguridad B2 aprobado en el país, o sea, para trabajar con organismos genéticamente modificados. Y este es nuestro edificio. Y la pregunta es si esto tuvo un final feliz, y bueno, no sé, la verdad va a haber que ver cómo es la acepción de la palabra feliz. Yo la pasé bastante mal en muchas épocas. Cada vez que salía una aprobación de HB4 tenía una inundación de periodistas en el laboratorio, en mi casa, desde las 5 de la mañana, porque la gente de los programas de campo cree que uno se levanta a las 4 de la mañana también. Entonces, no, el teléfono sonaba, el teléfono se lo pasan entre todos. Es una cosa que dicen, no, porque a mí su teléfono me lo dio Díaz, o Juan, o Pérez, no tenía la menor idea. Y obviamente tuve que debatir con un montón de ambientalistas, protoambientalistas, pseudoambientalistas y no sé cuántas miles de prefijos antes de la palabra ambientalistas, y hasta el día de hoy creo que es una batalla perdida. De todo esto que habíamos hecho, esos grupos solo rescataban el hecho de que para obtener las plantas hay que ponerle un gen de resistencia a herbicidas. Y como lo transgénico está asociado directamente al glifosato y a los herbicidas, aunque nosotros no lo usemos nunca más en la vida, y le explicara de las 1000 formas posibles que la tecnología había sido desarrollada para tolerancia a déficit hídrico y no para herbicidas, no hay caso. Dice, sí, pero sí la tiene la tolerancia, no hay que usarla. No tiene por qué usarla, incluso se pierde
con el tiempo o degenera el gen, probablemente si uno no la usa. Esto salió en todos los diarios del mundo. Me han entrevistado desde Rusia, España, Francia, desde todos los Estados Unidos un montón, para saber mi opinión sobre estas cosas. Las he defendido todo lo que pude. No creo que haya ganado. O sea, creo que esto es como, así, unos están de un lado y otros del otro, y hay una grieta que es más insalvable que la que tenemos hoy en el país. Seguimos trabajando porque esto nos ha provisto de muchas cosas. Este fue el primer ensayo ya en soja, en el laboratorio. Esto todavía estábamos en la facultad, en el 4º piso, y ustedes ven ahí, fue una alegría enorme cuando vimos que las plantas de soja eran tolerantes. La verdad que no sé a qué eran tolerantes, sobre todo a la miseria, porque esta es una maceta de Arabidopsis, o sea, tiene 7 centímetros de diámetro. La planta de soja ahí es lo más infeliz que se les puede ocurrir. Es como poner a un gordo gigante en un asiento de avión de turista o en medio asiento. O sea, la planta no solo no tenía agua, no tenía nada, pobrecita. Era como nosotros hacíamos los ensayos, sabes que nos mudamos al predio de CONICET y ahí tuvimos el invernadero y el campo, pero esto estaba en cámara de cultivo. Así que eso es 2008, esto es 2018, cuando ya sí hacíamos campo. Y entonces cuando hacíamos campo vimos que, de nuevo, suerte, las plantas eran tolerantes a estrés hídrico. Este es nuestro campo. Les cuento que el paper que mandamos, uno en 2022, creo que fue, que se publicó en 2022 en Plant Physiology, es una de las revistas muy prestigiosas de fisiología vegetal. El señor, uno de los revisores, nos dijo: dejen de hablar de campo y saquen la palabra field del título. Esto es un big pot in open air. O sea, el tamaño de la descripción de lo que nosotros teníamos era una maceta grande al aire libre. No era maceta porque no tenía contenedor, pero el señor con el tamaño ese dijo: esto no es campo. Es verdad, son de 3 metros las parcelitas por 5, son microparcelas, pero están al aire libre y es en el campo. Pero eso nos dio bien, estuvimos muy contentos mientras Bioceres hacía lo suyo. Esto es también con soja en nuestro terreno. Y una de las cosas interesantes de esta interacción público-privada que nosotros generamos o que logramos generar exitosamente, la vinculación sigue siendo exitosa con Bioceres, es que ellos se retroalimentaban de lo que nosotros hacíamos. Nosotros no hubiésemos podido hacer los 37 ensayos a campo, era imposible monetariamente, ni mucho menos cotizar en Wall Street. O sea, que no sé ni lo que es una acción yo todavía. Sé que es algo que cotiza, que tiene valores, pero no sé ni cómo se hace. Pero María, que está ahí en la foto, haciendo el análisis de los 37 ensayos que habían hecho ellos, descubrió que la tecnología HB4 daba tolerancia al calor. Ella tomó las temperaturas de todas las estaciones meteorológicas cercanas a cada uno de los 37 ensayos que se hicieron, miró la curva de temperatura que había hecho desde la siembra hasta la cosecha, que son unos 5 meses, y descubrió que las diferencias más importantes entre el transgénico y su control no transgénico se daba en los lugares que habían tenido golpes de calor durante el periodo crítico, que es unos 10 días antes de la floración y unos 10 días después de la floración, y es cuando se fijan los granos. Y eso fue un insumo que Bioceres tomó y dijo: con razón, en Brasil nos da tanto mejor que acá, y en Paraguay también. O sea, ellos ni entendían por qué era, y ese insumo para ellos fue muy valioso. O sea, conocimiento generado de los agrónomos en base a datos. Bueno, lo mismo hicimos con trigo, y también mientras nos divertíamos con la parte molecular, viendo si los genes que estaban regulados en Arabidopsis también estaban regulados en soja y trigo, así que hicimos transcriptomas, etc. No me voy a detener, son bastante aburridos todos esos gráficos de Venn y todo eso, pero yo les digo, hay mucha concordancia entre lo que está regulado en cultivos muy diversos. Y otra pregunta importante que nos hicieron los referís, esta vez del Journal of Experimental Botany, que también es una revista muy buena donde publicamos el trabajo de trigo,
que nos costó muchísimo publicar porque la cosa interdisciplinaria no es bien comprendida ni en las revistas de agronomía ni en las de biología molecular. Es como que unos te dicen, ¿y esto qué es? Y los otros te dicen, ¿y esto qué es? Y nos costó muchísimo. Finalmente acá lo agarraron gente que dijeron, está bárbaro. Y nos hicieron una única pregunta a futuro, porque el trabajo prácticamente lo aceptaron de entrada, que era, ustedes mejoraron una variedad que no se siembra en Argentina, que es verdad, trigo cadenza, es un trigo inglés, porque se transforma. Dice, ¿qué pasa cuando lo quieran poner en una variedad sembrada y adaptada a Argentina? Y eso nos llevó otro, recién ahora nos van a aceptar el trabajo, ya estamos con minor revisions, o sea, como 4 años después, el trabajo hecho con también unos 20 ensayos en algarrobo y basilio, que son variedades que sí se siembran hoy en día, y muy notoriamente la mejora en la producción es más que en cadenza. Esto es un gráfico, es de un ensayito nada más, lo tenemos, no hice a tiempo de poner todas las demás diapositivas, pero créanme, es impresionante que mejora más los ya mejorados, y eso es por el periodo que tienen, que es más extendido, que los más cortos, que como el cadenza, que es de región fría. Así que pudimos responder a esa pregunta un poco con magia, o sea, lo vimos midiendo todos los componentes de rendimiento, pero no es que entendamos molecularmente qué es lo que está pasando. O sea, esta chica es Fernanda González, que es la que es una investigadora de CONICET también, en el área de agrarias, que es la que se ocupó y tomó realmente sobre la espalda lo de algarrobo y basilio de trigo, y descubrió también una tolerancia a calor, pero en un rango medido. O sea, si el calor se va mucho, ya no, si la temperatura es baja, tampoco, pero hay un rango bastante importante en el cual el trigo da mejoras si las temperaturas son más altas, cosa que no deben ser, que el trigo sigue siendo un cultivo de invierno. Esto fue una alegría para nosotros enorme cuando yo vi esta publicación, que no es una revista científica, es como un newsletter científico, una cosa así, porque estos autores que yo no vi nunca en mi vida, ni me contactaron, ni me preguntaron, ni sé quiénes son, y no son de Bioceres tampoco, son norteamericanos, publicaron este trabajo diciendo que el trigo HB4 ayudaba a reducir la huella de carbono y eran promotores de la amigabilidad con el medio ambiente. Justamente porque habían hecho con medidas satelitales un montón y tomando datos de todos los ensayos que se habían hecho, la medida de cuánto carbono fijaban por cuánta agua que chupaban. Y el balance ese les dio recontra positivo para las plantas con HB4. Entonces, sin que uno les pagara, nos hicieron una propaganda genial, pero a mí sobre todo me alegró ver que gente absolutamente independiente de nuestro grupo consideraba que era una tecnología valiosa. Esto es otro trabajo que publicamos esta vez con gente de la empresa, explicando un poco por qué no hay otros desarrollos. Siento que yo les mostré al principio. ¿Están aburridos? ¿Quieren que corte? Me quedan como... Me dicen, ¿no? Pregunten si quieren preguntar algo. Sí, hay que ver si yo duro. Bueno, la cuestión es que este trabajo nos lo pidieron también en una revista, porque la pregunta que nos hicieron es ¿por qué no, siendo la sequía un factor tan detrimental para la agricultura mundial, por qué no hay más eventos de tolerancia a la sequía desregulados y comerciales? Y nosotros teníamos una respuesta. Nos costó un poquito escribirla, pero lo hicimos con ayuda y con números que nos hizo la persona de la empresa, por eso firma ahí en la publicación, que es Federico Truco. Y el motivo fundamental, aparte de las cuestiones antitransgénicos, etcétera, porque eso es para todos los transgénicos, es que la tolerancia a la sequía o cualquier tolerancia a un estrés de tipo ambiental no es un negocio redondo. O sea, ¿quién invierte en estas cosas? Las multinacionales. O sea, empresas muy grandes porque cuesta muy caro todo lo del regulatorio. Yo creo que ellos hacen lo posible porque cueste caro y sea más dificultoso para quedarse con un poco el monopolio de esas cosas.
Y la realidad es que cuando las dos transgénicos que son universales son la resistencia al glifosato, que es el Roundup Ready, que viene asociado también al químico, que es el Roundup Ready, y la BT, que es la resistencia a insectos, que se trabajó en un laboratorio básico, del mismo lugar de Dirkins-C, pero era Fan Montague el autor del trabajo original, que es una toxina para insectos. Cuando ustedes ven en los diarios desregularon otro, aprobaron otro evento, es la combinación de esas dos cosas en millones de modelos con algunas mutaciones que dicen que es mejor o es peor, que en realidad son formas de sostener las patentes por más tiempo. O sea, si yo le hago una mutación a un gen y digo, este es mejor que el otro. Las oficinas de patentes piden poca evidencia científica al respecto, pero yo tengo una patente nueva por 20 años. Entonces, lo que estamos viendo continuamente es una fábrica de patentes, yo no voy a decir falsas porque no tengo evidencia suficiente, pero veo un poco cómo es que ponen BT, ponen RR, o sea, resistencia al glifosato, lo combinan distinto, le ponen el gen 1 con el gen 3 del otro, el gen 2 de uno con el gen 5 del otro, y cada vez dicen, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor. Y no hay ninguna otra tecnología liberada. Y ustedes dicen, la pregunta de la revista es ¿por qué? Porque ustedes ponen RR o BT y es acá en la China, en Estados Unidos y en Alaska y va a ser resistente a BT, porque ustedes tienen una respuesta del 100%. O sea, tienen la toxina y si están esos bichos se van a morir acá o en la China. La resistencia, o que no es resistencia, es una tolerancia a estrés abiótico, no es universal. Una cosa es con esta combinación suelo, agua, clima y otra cosa es con otra combinación que puede ser igual, parecer igual, pero no es igual, de suelo, agua, clima. Entonces, para que sea un buen negocio, uno la tiene que probar en 1000 lugares, decir, bueno, para la región Pergamino resultó muy positiva. Para la región sureste de la provincia de Buenos Aires resultó bárbaro. Y es mucho más costoso. Porque uno lo tiene que poner en cada variedad adaptada de cada lugar y decir, acá sirve, acá no sirve. Entonces es un negocio que aparte de todos los problemas que tiene y de todos los momentos en los cuales uno puede fallar, no es universal. Eso lo escribimos. Para que vean que lo único que hago no es HB4, acá está HB11, otro gen de la familia, también de girasol. H es Helianthus anus, ahora los nombres originales son HA-HB4, que es un gen que confiere también en Arabidopsis tolerancia a inundación, anegamiento y sequía y aumento de la productividad. Con la gran diferencia que esto ya lo pudimos hacer nosotros, la transformación y los ensayos de entrada. Ese fue el gran salto desde Arabidopsis, de ahí no podíamos movernos y ya necesitamos la empresa a lograr tener una plataforma de transformación de maíz y soja en nuestro instituto y hacer estos ensayitos a campo que son un primario, sigue siendo un prototipo, lo que uno prueba a campo, porque es un solo campo, pero es un paso más adelante que tener Arabidopsis en una cámara de cultivo. Y esto lo metimos en maíz. También nos dio tanto en líneas como en híbridos, hicimos varios trabajos con esto. Fue bastante interesante. Voy medio rápido porque les quiero contar otra cosa que viene después que parece más interesante, solo para mostrarles que no es la única tecnología, que desarrollamos otras tecnologías también transgénicas. Esto también se le licenció para maíz a Bioceres para que ellos desarrollaran híbridos comerciales con esta tecnología. Y acá viene, esto de la tormenta es también otra serendipia. En realidad, 3 de marzo de 2019 se nos voló todo. Hubo una especie de tornado. En Santa Fe no fue declarado tornado, pero fue un viento muy fuerte. Se nos cortó la luz 4 días seguidos, o sea, no había energía eléctrica en el predio CONICET. Cuando llegamos y vimos todas las plantas caídas, queríamos llorar de nuestro Big Pot. Y no, era un desastre. Y las de HB11 estaban paradas ahí, felices.
con sus granos ya fijados. Y entonces dijimos, pues, María, yo me acuerdo, le dije a María lo que pasó en medio de las lágrimas, me dice, bueno, por si tenés eso, habría que ver bien lo de defoliación, porque viento es un factor abiótico importante y hay que estudiar la defoliación. Nos pusimos a estudiar bien la defoliación, que qué le pasa a la planta cuando uno le arranca las hojas, que es lo que puede hacer un viento fuerte, y ahí encontramos la tolerancia a defoliación, otro trait, o sea, característica que yo desconocía. Y otro resultado que fue azaroso y que solo dependió de mirar bien lo que uno tiene, aunque le parezca que da horrible. Esto es una asociación que hicimos con la gente de Margarita Protapila, que trabaja en el CIFACIS. Es ingeniera civil, tiene el grupo más bizarro que yo he visto. Son un ingeniero electrónico, uno mecánico, o sea, toda gente de formación muy diferente a la nuestra, que se fascinaron con las plantas y decidieron hacer machine learning con las plantas. Entonces toman imágenes espectrales de todos nuestros ensayos y, como dice ella, ahora que tengo el dato, con el dato lo meten en unos algoritmos, no me pregunten mucho de eso, lo que sé es que a los de las revistas les encanta que uno haga machine learning porque hace como un fenotipado con un montón de características sin tener que arrastrarse ahí en el campo midiendo. Incluso los últimos los hemos hecho con drones. Entonces ella toma imágenes espectrales con los drones, después alimenta las computadoras y te dice, te diferencio, lo que ella logra, que es lo más importante, es decir, y eso es importante también para la regulación de transgénicos, es decir, ahí tenés transgénico y ahí no. Ella descubre cuáles son las diferencias que uno no ve al ojo, con esos miles de datos que toma con los espectrómetros que tiene. Y eso es muy interesante, se está poniendo mucha energía en eso, no solo para distinguir entre transgénico y no transgénico, sino entre dos variedades. Si alguien le roba las semillas a otro y tiene alguna característica diferencial, se pueden distinguir con esto sin necesidad ni siquiera de meterse en el campo del otro yendo con el dron. Así que es una tecnología interesante de la cual hay que tener cuidado. Y esto de H11 lo pusimos también en arroz sin ningún ánimo de desregularlo, porque si el trigo fue difícil, el arroz no les digo, pero fue interesante. Y estos fueron los últimos de soja, pero yo les quiero contar esto. De lo que habíamos visto con HB4 y HB11, siempre, y un otro montón de tecnologías me refiero, de plantas transgénicas con distintos genes en todo el instituto, no solo de mi grupo, sino de otros grupos, todas las plantas que producían más tenían una característica en común, que era el tallo más gordo. Tenían tallos gordos. El tallo es un órgano olvidado. A nadie le gusta trabajar con el tallo. Uno agarra el PubMed, pongan Flower, les explota la pantalla. Ponen Roots, les explota la pantalla. Ponen Libis, le pasa lo mismo. Pongan Stems, no aparece nada. 10 trabajos, no sé, no, un poco más. Pero, de que 10, pero... Y es fibroso, preparar RNA de ahí es horrible, tiene no, nadie lo quiere el tallo, nadie lo estudia mucho, o sea, sí se estudia, pero muchísimo menos que los otros órganos de la planta, entonces como que no lo miramos. Cuando lo fue a mirar a Julieta, esta chica es investigadora adjunta ahora, en ese momento era becaria postdoc, dice, se empezó a aprender a hacer cortes histológicos. Cuando hace los cortes histológicos ve que tiene en las plantas transgénicas de HB11 más haces vasculares, y en forma repetida. Esto es una imagen, pero había un montón. O sea, tiene más cañitos de transporte, digamos, que lo que tiene una planta normal. Y entonces dice, ¿cómo podemos hacer? Yo estaba todo en ese mundo de que todo el mundo me llamaba por los transgénicos, dije, voy a hacer cualquier otra cosa menos transgénicos, a pesar de que yo los defiendo, pero no es tan fácil convencer al prójimo. ¿Cómo podemos lograr que una planta tenga el tallo más ancho sin ponerle un transgen? Y entonces le hablábamos, no sé qué, y ella se puso a buscar por todos lados donde había algo de tallos, no sé qué, y encuentra un trabajo de unos coreanos del año
no sé cuánto, 2000, o sea, casi 20 años antes, que estudiaban crecimiento secundario del tallo, para lo cual usaban día corto, o sea, unas condiciones muy distintas a lo que nosotros trabajamos normalmente, y le ponían un peso a las plantas para estudiar el crecimiento secundario y ver qué genes se activaban o se disminuían. Y entonces me preguntó, che, ¿te parece que pruebe? Pero sí, probá, anda a probar lo que quieras. Entonces se fue a la casa de Cotillón y compró pesos de distintos tamaños. Primero fueron unos tubos de Eppendorf con agar, lo llenaba con distinta cantidad de agar, y probó, les muestro la versión final, pero hubo muchas pruebas, no se llegó rápido a esto, que poniéndole un peso de 1,5 gramos a un tallo de 4 centímetros de Arabidopsis, o sea, cuando tiene más o menos 3 semanas la planta, y que no apoye en el suelo, lo hacíamos con un ganchito como el broche de la ropa, pero vienen de Cotillón para los, no sé para qué se usan los cumpleaños, pero vienen así chiquititos, pesan 1,5 gramos, y lo pone durante 2 días y lo vuelve a sacar, y después la planta se levanta así y tiene el tallo más gordo. Y entonces no solo tiene el tallo más gordo, sino que produce muchísimas más semillas y tiene las mismas características que la planta transgénica. Ahí ven el corte, después se pierde el número de haces vasculares, pero queda una región de xilema mucho más profunda y más ancha. La morfología del tallo es distinta, el transporte se ve que es mucho mejor, y dijimos, bueno, vamos a probar en otras plantas. Entonces, bueno, lo primero que hicimos es girasol, que lo ven ahí, que ya el ganchito de 1,5 gramos no pasaba nada, así que le pusimos una caja de reactivos vacía. O sea, fuimos buscando cosas del laboratorio que no rompieran la planta, porque la idea es que el peso nunca puede apoyar en el piso. Si apoya en el piso no ejerce peso, entonces tiene que colgar y no tiene que partir el tallo, que obviamente en las pruebas pasó 1000 veces. O sea, si uno se bandea de peso, lo parte el tallo. O sea que para cada planta hace falta un peso distinto, pero lo llegamos a probar con chía, con quinoa, con montones de plantas, pimiento, pepino, berenjena, ya no me acuerdo cuántas cosas más probamos, y en todas, cambiando el tamaño del peso a poner, pasaba lo mismo. O sea, hacíamos lo que se llama bending, o sea, doblar el tallo y aplicarle un peso, después sacárselo después de 2 días, y la planta tiende a levantarse, y cuando se levanta es como si uno fuera al gimnasio, cosa que yo no hago, ¿no? Pero entonces uno se va fortaleciendo cuando logra ponerse derecho después de haber soportado ese peso. Y la producción es notoriamente más. Bueno, acá está el esquema del gimnasio. Donde más avanzamos fue en plantas de tomate. Para eso nos asociamos con un grupo de ecofisiólogos, pero de Tucumán, que eran especialistas en tomate. Nosotros habíamos hecho los ensayitos, pero no teníamos lugar para mucho, entonces poníamos 10 tomates. Ellos ponían de a 500 en cada ensayo, o sea, le dieron mucho más valor estadístico. Interesantísimo este proyecto. Generamos unos videos, y porque nos presentamos a esos proyectos de Argentina contra el hambre, que nos lo dieron, y con eso nos comprometimos a hacer una divulgación muy masiva. Generamos videos explicativos, manuales, y nos fuimos a los barrios a explicarlos de las experiencias más variadas, que algunas prefiero no contar, no fueron muy agradables. Éramos un poquito naif, o sea, no era el target los barrios. Lo que eran los verdaderos receptores de esto, que lo agarraron con muchas ganas, fueron las asociaciones de agricultura familiar. Pero en los barrios era qué nos regalan, qué nos trajeron, qué van a dar, y no fue muy bueno. Fue realmente, a pesar del esfuerzo enorme que hicimos de llevar las plantas, los ganchitos, irnos, y todo gratis, obviamente, o sea, no cobrar absolutamente nada por hacer nada de eso, la recepción no fue buena. Sí fue buena en las escuelas agrotécnicas, y sí fue muy buena, lo escribimos eso en el informe, o sea, fue un poco naif de nuestra parte creer que cualquier persona iba a adoptar esto, que era agregar ciencia a algo que primero requiere trabajo.
sea, que requiere primero la cultura del trabajo y después la ciencia encima para mejorarlo. Y no, el proyecto salió bien, terminó en un paper muy bueno que publicamos este año, con todas las variables, la respuesta etileno, o sea, toda la parte mutante, no les cuento toda la parte bioquímica, al que quiera le paso la cita. No me quiero detener en eso porque es todo un mecanismo molecular complejo asociado a esto. La realidad es que uno le pone peso a las plantas, le saca el peso, la planta se endereza y produce más. Es así. Y produce no solo más, sino produce tempranamente, lo cual parece ser un valor enorme para los horticultores, porque tienen fruta, o sea, tomates, mucho antes que sus vecinos. O sea, eso implica un valor más elevado para tenerlo fuera de época o antes de época. Y no, me fui para atrás, y como valor agregado, y esto fue idea de una de las chicas de Tucumán, que dijo, si tienen los tubos más altos y más tubos, probablemente sean más tolerantes a las infecciones por fusarium. Un fusarium es un hongo que entra por las raíces y en realidad tapona a la planta y la mata de sequía aunque esté inundada, porque no la deja absorber el agua. Y esto todavía no está terminado, pero hizo unos cuantos ensayos y pareciera que este tratamiento le da una tolerancia importante a fusarium. No digo una resistencia porque no hay una toxina acá, no hay un antifúngico, hay una tolerancia. El problema es que estas técnicas no las pudimos llevar a campo, o sea, quedaron en horticultura, porque si bien nos asociamos con unos ingenieros mecánicos para que nos hicieran algún tipo de diseño ingenieril que nos pusiera esto en forma más automática, dijeron que sí, le compramos la 3D, porque en el proyecto había una plata para equipamiento, se les compró una impresora 3D y después no nos dieron ni 5 de bolilla y usaron la 3D para otra cosa. Yo creo que no los terminó de entusiasmar, no fue una buena asociación, a veces pasa. Lo único que pudimos mejorar para agrandar, digamos, la escala es en lugar de los ganchitos usar sogas, o sea, doblar toda una hilera de plantas con sogas y estacas. Y eso sí funcionó al menos para chía. Había que afinarlo un poco, todavía no estaba bien el peso, pero tenía más o menos el mismo efecto, requería más trabajo, un poco lo dejamos y ustedes se preguntarán qué cosa rara es eso, el estrés mecánico, pero en realidad pasa en la naturaleza y eso hay muchísima bibliografía sobre eso, de lo que le genera a la planta este tipo de estrés mecánico, que es el touching, el rubbing, el viento, los animales que se posan, y uno cree que eso no le hace nada a la planta, pero sí le hace, está bastante estudiado, hay mucha bibliografía de lo que se llama estrés mecánico. Acá hay alguna cosa de esa. Y esto va a ser casi lo final, porque me van a matar. Y eso que no les mostré un montón de cosas. Pero quise mostrarles que yo sigo siendo bioquímica. En realidad soy química de origen. Y a pesar de que todo esto que parece que fuera una charla de agronomía, no lo es, porque siempre nos estamos al lado preguntando cuál es el mecanismo molecular por el cual esto funciona. Y hay algo que nunca entendimos. O sea, nosotros no habíamos logrado detectar la proteína HB4, salvo cuando la expresábamos en bacterias con un anticuerpo. Hay grandes cantidades, la proteína se sintetizaba, se foldeaba, o sea, tomaba su forma tridimensional y se lograba detectar. Pero en las plantas no lográbamos. Entonces siempre la explicación fue, como dijo Jean-Paul, hay muy poquito. Hay muy poquito, está por debajo de los límites de detección. Sigue siendo válido decir eso, pero en realidad lo que hace uno no la vio. O sea, si hay poco o nada es algo que no puedo decir. La cuestión es que para hacerla regulatoria, hay países en los cuales piden particularmente la proteína expresada, incluso hay algunos que piden alimentar con proteína las ratas, algo que es imposible porque eso solo se puede con grandes cantidades expresadas en bacterias. Pero la empresa puso mucha energía en tratar de expresar esta proteína o de detectarla en plantas y lo logró después de hacer 3 millones de anticuerpos distintos, monoclonales, policlonales, torcidos, derechos al revés.
solo pudo detectar la proteína en una soja que no es la desregulada, es una que tiene el promotor constitutivo con espectroscopía de masas. O sea, ninguno de los anticuerpos dio una señal que pudiera verla. Si juntamos ese conocimiento, o desconocimiento, como quieran llamarlo, de que la proteína no la pudimos ver, con otro muy curioso, que es que el trigo funciona mucho mejor que la soja. O sea, el trigo es una planta evolutivamente mucho más alejada del girasol que la soja. Soja y girasol son las dos oleaginosas, dicotiledóneas, C3, o sea, todas las calificaciones que se les ocurra van en la misma casilla. El trigo es gramínea monocotiledónea, está en otro mundo. Y sin embargo, en trigo y en maíz anda, pero en maíz todavía no tengo todos los datos y no los traje, así que vamos a hablar de trigo, es mucho más evidente el efecto fenotípico. Y hay una diferencia fundamental. En soja se hizo por Agrobacterium tumefaciens, que es la bacteria colonizadora, digamos, patógena o no patógena de las plantas, que en general transfiere una única copia. Y en trigo se hizo por biolística, porque trigo es muy recalcitrante a la transformación, y entonces se hace con disparos de partículas de oro, donde el ADN se desparrama por todos lados, seamos sinceros, y cuando lo fueron a secuenciar, el genoma de trigo es muy complejo, tiene 10 a la 12 pares de bases, se encontraron que había muchos fragmentos, o sea, un montón de pedacitos por todos lados del gen HB4 y había una copia completa. Y entonces, bueno, los tiempos cambian, por suerte uno en los seminarios interacciona con otra gente y ve otras cosas y hay grupos que están trabajando más en lo que es small RNAs, microRNAs, long non-coding RNAs, todo lo que hace 20 años ni lo escuchábamos y que hoy lo escuchamos todos los días. Y dijimos, bueno, tal vez tengamos un mecanismo de generación de ARNs pequeños por la presencia del transgen. Y fuimos, bueno, esto es lo que sí sabemos, que yo un poco se los acabo de contar, y esto es que también vimos, pero en cierto modo in vitro, porque es en levadura, con la proteína expresada que es capaz de interaccionar con las proteínas endógenas de trigo. O sea, de hacer el CIP, la dimerización, con una que no sea su par exacto. O sea, dijimos, bueno, estará ocupando los lugares de factores de transcripción internos, pues son todas hipótesis. O sea, probarlo en la planta es dificilísimo, porque no hay forma si uno no puede detectar la proteína. Entonces nos fuimos y dijimos, bueno, tal vez sean small RNAs. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Hicimos una construcción genética que no puede generar la proteína. O sea, pusimos el gen al derecho, el gen al revés, los separamos por un intrón, eso genera cuando se transcribe un ARN doble cadena que es degradado por la planta huésped, que lo siente como un estorbo, en pequeños ARNs de interferencia. Y lo que hicimos con esa construcción fue transformar plantas. Y nos encontramos con esto. Por un lado, el ancho del tallo de las plantas casi se duplicaba, bueno, aumentaba, no sé si duplicar, pero una cantidad enorme de, digamos, los tallos de estas plantas con estos pedacitos que no podían tener proteína eran mucho más anchos. Y después, no me acuerdo si en esa, sí, ahí tenemos producción de semillas dependiendo de las líneas, etcétera, pero también se nos duplicaba. No puse todas las diapositivas porque estos experimentos tienen unos cuantos meses y los nuevos, mi becario no me pasó todavía los gráficos, pero los vi. Tenemos hasta triplicado, depende de la línea, de la producción de semillas en condiciones normales. Por otro lado, lo que hicimos fue cruzarlas con mutantes RDR6 y RDR2, que no sé si es este. Sí. Estas son mutantes que son incapaces de generar
small RNAs. O sea, tienen mutada un gen que está en la vía de señalización capaz de... Entonces, lo que dijimos es, ahí solo podemos ver si hay proteínas. Las que cruzamos no son estas nuevas construcciones, sino las HB4 normales con estas plantas mutantes. Y nos encontramos con algo rarísimo. Acá hay parte de las cosas, ¿no? Porque por un lado, la producción de semillas seguía siendo más alta, pero no podían producir... con respecto a su control, no. La H4 sí tenía más que la wild type, pero nos fuimos a medir los transcriptos y no tengo respuesta hasta el día de hoy. Los transcriptos de HB4 están reprimidos, o sea, están muy abajo en la cruza. No tenemos la menor idea del mecanismo. Vemos un fenotipo que es fantástico, pero no tiene ningún sentido que el ARN de HB4 esté reprimido en una planta que es incapaz de hacer small RNAs. Así que bueno, es para que yo no me jubile, no sé qué hacer, porque lo que hicimos fue estas plantas de soja, que las vamos a probar ahora al cielo abierto, pero ya hicimos, bueno, no me tenté, hicimos unos pequeños ensayos en cámara y ya vimos tolerancia a salinidad y tolerancia a sequía con las nuevas construcciones que superan ampliamente a la tecnología HB4. Lástima que Bioceres se está fundiendo, voy a conseguir otro socio, pero la realidad, o se está fundiendo, les está yendo mal, no sé qué decir, pero andan así medio para abajo. Las construcciones estas que generan pequeños ARN están dando unas plantas que parecen de otro mundo. Entonces ya, como nosotros ya tenemos la plataforma de transformación, ya tuvimos las hojas, supongo que haremos maíz después, cuando podamos, pero porque en realidad estoy en otros proyectos que les quiero contar muy brevemente, pero esto está dando bárbaro, pero la bioquímica de esto me desconcierta totalmente. O sea, yo hasta que digo, bueno, está bien, small RNAs, no es la proteína, o es parcialmente la proteína y parcialmente los small RNAs. Pero cuando vi, y lo repitieron 4 veces, los chicos les digo, se les debe haber degradado, no sé qué, ida, vuelta, y vuelve a dar lo mismo, no termino de entender qué es lo que está pasando. No sé si se nos va a ocurrir o no se me va a ocurrir. Bueno, nada, solo para mostrarles algunas de las cosas que estamos haciendo ahora. Seguimos paralelamente todo lo que es la ciencia básica de los genes HDCIP, un poco de estructura con el grupo de Clarisa Álvarez del CEFOBI. Esto que se llama una técnica de Hairy Roots, que es generar raíces transgénicas sin generar la planta transgénica para poder estudiar el impacto de la expresión de un gen solo en la raíz. Y nos compramos, estoy chocha, porque eso, nos compramos una linterna que es... La tuvimos que comprar afuera, pues compramos una acá y no sirvió para nada. Y tuvimos que comprar una afuera que con unos lentes que filtran la luz azul y después se saca la foto. Eso es GFP, o sea, fluorescencia de GFP. Entonces podemos separar cuáles son las raíces transformadas así, haciendo fusiones con GFP. La fluorescencia dura, esta es la planta adulta. La foto no es la mejor, pero se ve que el transgene está ahí hasta el final. Y la planta de arriba, lo que florece ahí es clorofila, no sube la GFP, o sea, no se transforma. Esta es una de las cosas que estamos haciendo, muy linda, nos está dando lindos resultados. También lo llevamos a cielo abierto, medimos con distintos genes qué es lo que pasa. Eso es lo que está haciendo uno de los chicos. Otro grupo, varios, estamos en esto, otro, que es hacer injertos. En realidad ya no hacemos más injertos. Hicimos unos injertos con este mismo interés de ver si es la parte aérea o la radicular. En el caso de HB4 y HB11, la pregunta biológica era esa. Si tiene preponderancia la parte aérea o la parte radicular en generar el fenotipo diferencial. Entonces, para eso la técnica de injertos se conoce hace mucho. Dijimos, agarramos uno, lo enchufamos en el otro, aprendimos a hacer esto, que es bastante artesanal, pero llegamos a hacer hasta 500 plantas y sembrarlas a campo,
que es, les digo, trabajo de cortar, es cavar en el tallo la otra planta, cortarla con punta, clavarla, ponerle cinta scotch y dejar que se recupere. Pero sale bastante bien. En el Arabidopsis no, sale horrible, se muere más de la mitad, pero en soja anda, que es un poquito más sólida, anda bastante bien. Y nos encontramos con un resultado que nos caímos de espaldas, que indicaba que todos los casamientos mixtos eran mejores que los casamientos endogámicos. O sea, si nosotros poníamos el pie de HB4 y la parte aérea de HB4, no nos daba tan bien como si le poníamos un pie wild type. O sea, un marido o esposa de otra familia. Todas las combinaciones heterólogas dieron casi el doble de producción que las homólogas, con la misma técnica, la misma tortura, porque la planta no la corta, la cosa, o sea. Entonces, ahí presentamos el proyecto Redes y decidimos hacer esto en forma estable. En esos temas lleva mucho tiempo, porque hay que hacer las construcciones, construir, cruzar, y las plantas no crecen en invierno, no hay forma, o sea, necesitamos esperar el verano para hacer cada. Igual nos entretenemos, como habrán visto, no es que tenga tanta gente. Lo hicimos en Arabidopsis, esto dio muy lindo también, lo de los vigor híbrido, le podríamos llamar, aunque sería, los agrónomos se enojarían, no es un vigor híbrido, que todavía tampoco se entienden las bases moleculares, pero en cierto modo es la combinación de dos tecnologías que genera algo bastante mejor que las dos maternales, aunque las dos maternales sean muy buenas. Y nada, este es el instituto, este es mi grupito. A ver, algunos ya no, a ver, sí. Jennifer, la que está más a la derecha de los tomates, la chica de remera blanca se fue a Inglaterra, era una tesinista. Gustavo es el que está con remera celeste, es el que trabaja con todas estas construcciones nuevas de Small RNAs. Paula está en un tema que hoy no toqué, que es muy de Arabidopsis. Matías Capella es investigador adjunto y me ayuda con casi todas esas cosas. Ahí están Julieta y su becaria, que son las de plantas con peso. El chico alto es el de Heary Roots y el chico José, que tampoco conté de su trabajo, trabaja con trigo HB4, está haciendo un montón de cosas conmigo y con Fernanda, pero no me metí mucho en la ecofisiología. Esta es la gente de lo que llamamos la unidad de proyectos institucionales, donde pusimos a todos los personales de apoyo juntos. Bueno, Elira es investigadora, la que está con campera roja, pero Mabel es la que transforma plantas. Vicky, el artículo 9 de comunicación social, renunció. Jessica es la de los injertos. Manu es el técnico de campo y Rafa ayuda a Mabel y hacen lo que haya que hacer. Transformar plantas. Por supuesto, los colaboradores externos, María, Fernanda, Margarita. Sin ellos no se puede hacer nada. O sea, la mayoría de los trabajos están realmente hechos en combinación con los grupos. Y los tucumanos, que fueron los de tomate, también ayudaron muchísimo. Ellos hicieron muchísimo trabajo con lo de tomate. Fue un grupo descubierto, maravilloso. No tan CONICET, o sea, más perfil INTA, pero con mucha polenta y con muchas ganas, y contribuyeron mucho, sobre todo a que tuviéramos números válidos estadísticos de que esto servía. Y creo que nada más. No, estos son mis hijos, que quedaron ahí, no sé por qué quedaron. Muchísimas gracias por la paciencia. Y si no se durmieron y quieren preguntar. Bueno, doctora Chan, felicitaciones por su excelente conferencia, donde nos ha mostrado un universo de conocimiento sobre la biología molecular de las plantas y también que usted ha atesorado durante muchos años. Y también la felicito porque es un ejemplo de lo que puede hacer un científico cuando con mucha dedicación, mucho esfuerzo, alguna ayuda de la suerte también, no tenemos que decir, pero con mucho esfuerzo y trabajo pueden llevar ese conocimiento a un desarrollo que en el día de mañana podría representar un beneficio para la Comercial. Es comercial. Está comercial. El tema es que Biosfera, yo creo, la empresa no sé mucho, como que subió mucho el precio. A ver, primero no tenía semillas para vender, porque como estuvo prohibido durante un montón de tiempo, solo estaba en etapa experimental.
Entonces, de repente yo pensé que se me escuchaba bárbaro ahora. Me entusiasmé con mi voz nueva. Cuando él se fue para arriba la acción en Wall Street, porque se liberó el HB4, hubo como una sobreponderación de que eso se vendía al día siguiente. La realidad es que no había semillas. O sea, había, no es que no había. O sea, lleva años multiplicar semillas. Todo esto era hecho en parcelas experimentales muy chicas. No había toneladas de semilla para vender. Por otro lado, hay algo en agronomía, que es que ya se ha estudiado mucho qué variedad es mejor para cada región de cada cultivo. Entonces, en Estados Unidos no se siembra lo mismo que en Argentina, en Brasil no se siembra lo mismo que en Argentina, en Australia. Entonces, si bien todos los eventos regulatorios fueron aprobándose en todos lados, o sea, la tecnología fue reconocida como válida, la plata para que entre falta años, porque hay que introgresar en las variedades locales, probar que funcione, probablemente funcione, pero lleva 3, 4 años. Entonces, para mí fue demasiado para arriba. Por ahí Ricardo sabe más que yo de esto de acciones, yo no sé nada, pero yo entiendo como que pasó como lo de Ícaro. O sea, que saltó muy rápido y se acercó muy rápido al sol. O sea, la tecnología sigue siendo válida. Yo hablé con Federico Trucco hace muy poco y me dijo, lo mejor que tenemos es HB4. No es que eso esté mal. Es que se sobrevaloró demasiado rápido, entonces también cuando uno sube muy rápido, cae muy rápido. Tal vez se salven, yo no lo sé. O sea, espero que se salven, porque para mí es como un ejemplo de algo que es virtuoso de la asociación. Pero, por otro lado, mi conciencia está tranquila. Si no se salvan no es porque la tecnología no valió, es porque hicieron malos negocios y malas inversiones. Y él me lo dijo. O sea, no es que no valga. Por ahí se fueron muy arriba, demasiado rápido, ampliaron mucho y no les dio la espalda. Más la situación del país que no ayuda, más la situación en Estados Unidos que tampoco ayuda. Entonces, hay como un combo. Yo espero que salgan a flote. Él dice que sí, yo no estoy tan segura de que sí. Yo miro todos los días y va todo, así. Va en caída. Algún día sube un cachito, baja. No porque yo no tengo. Yo miro porque yo quiero que se salven, porque me parece que son un ejemplo de empresa que ha invertido en tecnología nacional, que está formada por productores nacionales, y que más allá que una empresa, ni Syngenta, ni Monsanto, ni Bayer, ni Corteva, ninguna de las otras agro invierte acá. Vienen acá con desarrollos hechos en otro lado a hacer test a ver si en el campo nuestro funciona, pero no nos ponen un peso en ciencia ni en tecnología acá. Salvo en stands, si probame esta tecnología, hace un ensayito en La Pampa, en Pergamino o en donde sea. Necesitamos más empresas agro, un país que vive del agro, empresas agro argentinas. Y don Mario, que es la otra grande semillera, aunque sea para soja, su laboratorio de transgénesis y de edición génica lo puso en Brasil. Sí, bueno, es difícil. Vamos a seguir remando. Vamos a tener que entregarle las preseas que corresponden por su designación hoy oficial, ya que pagaste con una muy hermosa charla como académica de la nación. Muy bien.